Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad de apoyo a la exposición Álvaro Barrios, La leyenda del sueño. Es de las últimas actividades que ya nos quedan para la exposición, que cierra este lunes 3 de marzo. Y también aprovechamos la invitación, hacerles la invitación para que se unan a la visita guiada que realizará María Belén Sáez de Ibarra, la curadora, el lunes a las 4:30 de la tarde. El punto de encuentro es el segundo piso de la exposición. Entonces, pues, invitadísimos a que acompañen esta actividad. Le agradecemos a Jaime Cerón y a María Belén estar presentes acá el día de hoy, a ustedes también. A María Belén le agradecemos todo el interés que ha tenido en apoyar con actividades esta exposición, y a Jaime también. Es un grato placer tenerlos a los dos juntos, que son grandes conocedores de la obra de Álvaro Barrios. Entonces los presento. María Belén Sáez de Ibarra, crítica y curadora de arte, dirige la Dirección Nacional de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Comité de Artes del Banco de la República de Colombia. Fue asesora del Viceministerio de Cultura y la Dirección de Patrimonio, directora por varios años de la Oficina de Artes Visuales del Ministerio de Cultura. Ha sido profesora de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes y de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. Actualmente dirige la Dirección Nacional de Divulgación de la Universidad Nacional de Colombia. Está a cargo de la programación, gestión de escenarios como el Auditorio León de Grave y el Museo de Arte. Continúo con la presentación de Jaime. Jaime Cerón es docente, investigador, crítico de arte, curador independiente y gestor cultural. Trabaja con el Ministerio de Cultura. Desde 1995 ha sido docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Academia Superior de Artes de Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana. En 1997 se vinculó al Instituto Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, primero como asesor de artes plásticas, posteriormente como director de la Academia Superior de Artes de Bogotá y luego como gerente de artes plásticas. Además, estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia, donde se especializó en escultura. Perteneció al Consejo Nacional de Artes Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura y ha sido jurado y curador de importantes eventos expositivos del país. Actualmente se desempeña como asesor de artes del Ministerio de Cultura de Colombia. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, lo que vamos a hacer básicamente es intercambiar una serie de puntos de vista y de conversaciones en torno a la curaduría de la exposición Álvaro Barrios, La leyenda del sueño, que ustedes primero que ya pudieron ver. Y por ese motivo la idea es que desde los contactos que hemos tenido con Álvaro Barrios a lo largo de nuestras carreras y los puntos de vista que tenemos sobre su trabajo, vamos a ir, digamos, que tratando de descifrar partes de su desarrollo creativo que pueden ser, digamos, eventualmente no tan visibles en su ejercicio como artista y como creador. Por eso quería comenzar preguntando a María Belén ¿qué concepción, digamos, del trabajo creativo le llamó la atención de Álvaro para plantear esta exposición y qué, digamos, puede resaltarse de ese enfoque sobre cómo plantear la actividad creativa Álvaro, que nos pueda abrir, digamos, nuevas preguntas e inquietudes para abordar su trabajo? Gracias. Bueno, la pregunta es un poquito abierta, pero ya la vamos cerrando. Yo creo que esta foto puede ayudarnos en el camino, y es que Álvaro tiene una obra muy extensa, muy plural, digamos, heterogénea, llena de recorridos divergentes en la forma como concibe el arte, ¿no? Que hay como hablábamos antes, hay un gran interés por la técnica, pero al mismo tiempo hay un gran interés por la observación de lo que hacen los otros artistas, de apropiar, de emular, de reflexionar seriamente lo que se convierte rápidamente en una broma, ¿no? Entonces, realmente, como tú decías, Álvaro Barrios, la obra de Álvaro Barrios es como un jugo de borojó ¿con qué? Que tiene yema de huevo, leche condensada, brandy, tiene un montón de componentes
pero como la base es el porojo, pero su sabor, el resultado del sabor de ese jugo es único en el mundo. Lo que decía es como que Álvaro tiene intereses por el prerrafaelismo, por Marcel Duchamp, por el dibujo, por el ready-made, por el arte moderno, por la poesía nadaísta. Esa mezcla en una licuadora da Álvaro Barrios, que es un sabor único en el mundo. Sí, entonces en la hipótesis, digamos, en el ejercicio imaginario de ver a un artista de ese talante, creo que empezamos el trabajo curatorial se parece mucho a un psicoanálisis, ¿no? Sobre todo cuando a un artista le gusta tanto hablar como Álvaro. Entonces, en esos términos, siguiendo esa idea del psicoanálisis, acabo yo encontrando que el proceso creativo y la búsqueda de una formación personal y de un autoconocimiento de Álvaro Barrios como persona se unen, ¿no? Entonces, en esa simbiosis entre el artista aprendiendo de sí mismo y de su entorno y de cosas que no conoce, no se ven, como de otras dimensiones de la realidad, él empieza un camino que explora a través del ejercicio creativo, ¿no? Entonces es desde ahí que partimos como el núcleo central de la curaduría, ¿no? Y se puede resumir en una especie de imagen que finalmente, estos son archivos del año 72, cuando él hacía sus ejercicios de espiritismo, que son reales y muy serios para él, ¿no? Él aquí inicia como una relación que acaba siendo el momento de escribir esta muestra. Encontramos estos archivos, pero el momento de escribir la muestra él lo vuelve obra, ¿no? Entonces yo creo que eso resume muy bien lo que finalmente logró la muestra, y es pensar en un Álvaro Barrios que revisa todo su proyecto creativo, pero la exposición es un constructo imaginado de un Álvaro Barrios que no necesariamente es real, ¿no? Entonces esta es una obra, podemos decir una obra falseada. A él le interesa mucho lo verdadero y lo falso. Él tiene un proyecto que se llama el Museo de Arte Malo de Marcel Duchamp, ¿no? Entonces las retrospectivas falsas, las obras falsas, las obras que se atribuyen, por ejemplo, en la exposición a Duchamp, que son en realidad de Álvaro Barrios, ¿no? Y hay un juego que ya tú no sabes de quién es la obra, ¿no? Entonces toda esa cosa de la falsedad acaba sucediendo como en este tipo de proyectos acá, que es un registro original del año 72, muy genuino, en una sesión espiritista, que se convierte con ese gesto creativo, ese círculo, en una obra de arte, ¿no? Como una actualización de su trabajo vista desde hoy. Exactamente. Porque yo sí sé que muchos curadores temen hacer exposiciones retrospectivas de artistas activos, porque muchas veces obligan por metodología a mirar demasiado para atrás, y ya se ha visto con casos concretos que el trabajo en el presente se detiene. Entonces como que mucha gente tiene temor de, si le hago retrospectiva a un artista vivo y activo, lo mato creativamente, porque lo obligo a mirar para atrás y no para adelante. Y creo que eventualmente esa es una salida digna para mantenerse trabajando y decir como, pues no estoy haciendo esto para ayer, sino para hoy. Creería yo, y que en ese sentido actualicen muchas cosas. El nombre acaba siendo muy paradójico, porque es una revisión retrospectiva, pero es una revisión del propio artista de su propio trabajo, ¿no? Que se hace pues en un trabajo muy conversado, psicoanalítico, en donde empieza a surgir un Álvaro que es su obsesión y que realmente nunca se había puesto en escena, ¿no? Entonces, este círculo que dice, este es el universo, tú eres una línea del universo, tú eres un alma en el universo es un alma dentro de ti, este es el misterio. Estas frases provienen de una sesión espiritista, provienen de esa sesión espiritista en particular, ¿no? Entonces, ustedes ven el círculo allí. Resulta que esto, si uno se pone a estudiar un poquito ese mundo de los alquimistas y todo este mundo cabalístico, finalmente el proyecto de estas ciencias o pseudociencias o como lo quieran llamar, el proyecto... Ajá. Si me dejas terminar, te respondo tu pregunta.
Yo te voy a responder lo que tú quieras y tú respetas que estoy hablando. Bueno, entonces, el proyecto de cualquier aprendiz de una ciencia de estas, finalmente es alcanzar un nivel de conciencia, ¿no? Y una de las cosas que trata de buscar el aprendiz es la conciencia de que la existencia está inmersa en una cantidad de capas, ¿no? En donde lo micro y lo macro son parte de un movimiento que siempre está en devenir y continuamente entrando y saliendo, ¿no? Entonces, precisamente no existe ni pequeño ni grande, todo se confunde, es solo una mezcla de un movimiento. Entonces, digamos que esa revelación de Álvaro empieza a ser toda una formulación de la exposición, ¿sí? Incluso la instalación, ¿no? Una relación entre lo macro, lo micro, ¿no? Entonces, ahora, esto del espiritismo, finalmente a nosotros no nos interesa como proyecto de exposición, sino que lo que nos interesa es el acto poético, porque estoy hablando de una búsqueda personal a través de un acto poético. Entonces, el acto poético es lo que queda como obra de arte, que es en lo que estamos, ¿cierto? Y ese acto poético lo que refleja es una necesidad inmensa de que el ser humano se conciba a través del arte como no autosuficiente, como que necesitamos la presencia fantasmal, la presencia de un otro, ¿no? Que nos ayuda a entender una serie de complejidades para incluso nuestro propio mundo pequeñito, ¿no? Micro, ¿no? Sí, como entre la línea 1 y 3, ¿no? Es como uno se siente afuera del universo, pero no está dentro de uno. Es como un ejercicio de transposición continua de lo que se entiende como el límite de lo real. Lo curioso es que parece mucho a la historia del arte abstracto, porque lo que decían muchos historiadores es que la pintura abstracta en el siglo XX emerge cuando los artistas se concentran en examinar cómo es que uno ve el mundo. Se supone que el fundamento histórico de la abstracción es el paisaje, donde uno cuando ve paisajes no ve seres humanos, porque los seres humanos están en el paisaje como límite. Entonces la idea es que el paisaje es como lo que estaría proyectándose a través de la córnea de los ojos en el córtex cerebral, y lo que uno ve del mundo lo ve detrás del cuerpo. Es decir, el cuerpo es el límite máximo que el mundo posee, que es como esa tercera línea de que el universo está dentro de mí. Y por eso dicen muchos historiadores que para la pintura abstracta lo que surgió fue la idea de que si yo miro cómo veo, lo que veo es el ojo. Y veo es como el medio de ver en cierta medida el mundo. ¿Cómo veo ver el mundo? Y en ese sentido hay algo pues muy interesante en la obra de Álvaro. Y pues esto uno diría que es una imagen en general tanto abstracta en lo verbal como en lo gráfico, y tiene que ver como con cierta obsesión de él en atravesar ese universo cultural donde él emergió, que es en Barranquilla, y tratar de intentar ser parte de un ámbito más global, que termina siendo, digamos, constitutivo de su mismo lugar, digamos que limitado o provinciano inclusive. Esa idea como un mundo que entra y sale, tanto en lo, digamos, reflexivo o en lo conceptual, como en la misma práctica, digamos, de armar su propia vida. Y creo que en ese sentido es curioso ver como esto que decías antes, la dimensión micro y macro parece siempre ser intercambiable. Si estamos hablando antes de, por ejemplo, cuando él empieza a hacer los grabados populares, aparece una imagen de, no sé, 10 por 20 centímetros en el periódico, o 20 por 30 centímetros. Entonces uno toma el periódico, siente que esa imagen pues es para uno, entonces uno le lleva esto a un lugar donde va a estar Álvaro, él le firma a uno el grabado y uno se va contento con su imagen. Pero resulta que cuando él hace el grabado, parecería ser que en el periódico, en la rotativa, hay, digamos, en un momento dado, una imagen unificada de ese grabado popular. No hay 1 millón de periódicos donde hay, digamos, como un tótem en un sentido imaginario. Van esas personas con un objeto en la mano, hacen otra fila y él firma, pero cuando firma, esa gente se va y la imagen de la obra, digamos que ahora es inconmensurable, ¿no? No sabemos en dónde está el límite del mapa que forman los grabados populares firmados en la casa de, no sé, 1000 personas. Y en ese sentido, una cosa micro es macro. Sí, eso surge porque un poco lo que
lo que se va tejiendo en la conversación con Álvaro es que toda la obra, a pesar de que es un jugo de borojó con huevo duro, no sé qué, leche malteada y azúcar y alcohol, pues finalmente lo que se ve ahí es un universo propio y único, un sabor único que es Álvaro Barrios. Entonces, me parecía que era necesario, indispensable, que el montaje diera cuenta de su mundo y se hicieran relaciones inéditas entre las piezas, de modo que se vea su puesta en escena como un tejido bastante coherente de cosas que son muy fantasiosas, ¿no? Y que además tienen esa especie de surrealismo, ¿no? Incluso las relaciones que se tejen entre las obras son surrealistas, ¿no? Entonces, para poner eso en escena había que instalarlo y había que hacer de la exposición una obra de arte también, ¿no? Entonces, como un solo conjunto. Como un solo conjunto. Entonces, digamos que a eso fue que nos dedicamos, a construir. Y por eso también surge de manera muy natural el hecho mismo de que Álvaro empiece a imaginarse dentro de la muestra. Entonces, ocurren muchas revisiones de proyectos viejos, ¿no? Y las instalaciones llegan a funcionar como cajas que albergan otras obras, ¿no? Y empieza a ser como una gran instalación que es el receptáculo de otras que se van inventando en el camino, ¿no? Entonces, realmente el ejercicio de Álvaro Barrios Instaladores queda como un proyecto de revisión, de retrospectiva falsa, ¿no? Como la del Museo de Arte Moderno de los 80s. Exactamente. Que mencionaba ya María Gabriela al comienzo, que Álvaro, digamos que en una perspectiva muy de su contexto histórico, Álvaro pareció desde muy niño interesarle como una construcción cultural que ya tenía nombre, pero que él no lo conocía, que realmente se llamaba en ese entonces, o empezaba a llamarse postmodernismo, que es esta idea de que cuando se observa la superficie de una obra, uno podría encontrar hipotéticamente que en esa obra están todas las obras de arte del mundo, como decían algunos escritores, de que un libro es una biblioteca donde están todos los libros. Esa construcción la hizo Leo Steinberg en el año 68, cuando mira una pintura de Robert Rauschenberg, y cuando lo analiza, él era un gran historiador y teórico, pero sobre todo historiador del arte moderno, y cuando mira la obra de Rauschenberg, él entiende que esa superficie, esa imagen ya no es moderna, no puede ser analizada, no puede ser descifrada como se descifraría una superficie moderna. Entonces él ahí, digamos, usando un poco la intuición, decide llamar a esa superficie en donde ve reflejada toda la historia que siempre se ocultó en el modernismo de la misma pintura, y él dice: esta imagen es postmoderna. Eso, digamos, que lo formula en el año 68 Steinberg, y por esa época estaba Álvaro sin tener conocimiento de Steinberg, y pues como nadie más lo tenía, eso era un teórico joven que no tenía pues por qué tener resonancia en ese momento, empieza a plantear una idea parecida, ¿no? Como que las obras de arte contienen otras obras de arte, y de hecho para él, que vive en un lugar como Barranquilla, para él es muy difícil diferenciar lo que es arte de lo que no lo es. Es decir, por ejemplo, él va a un museo de historia natural y queda fascinado con los dioramas, y eso entonces ¿qué es? ¿Eso es una obra? ¿No es una obra? Entonces él empieza a examinar como esos cruces culturales que son innegables en América Latina, que como han dicho muchos historiadores, América Latina siempre fue postmoderna, que nunca llegó a la modernidad. Se hizo de una manera, digamos que oblicua a esa relación, y lo curioso entonces es que él, cuando se inscribe en el campo artístico, es asumido como un artista moderno, pero su obra ya estaba, digamos que, bordeando las categorías que se entendían como propias de la modernidad, como la autonomía de la obra, la autonomía de la significación y demás. Y por eso creo que es tan interesante que se piense en ese sentido, en destacar esa como proyección contextual que implica la instalación. Por ejemplo, es muy interesante en la exposición esta idea de que una sala es luminosa, una sala es oscura, y eso le genera a uno una conexión distinta. Digamos, la sala de arriba es mucho más factible de ser leída como una construcción de fantasía, como una dimensión onírica, como un espacio de deseo. La sala de abajo tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? por el tipo de condicionamiento que genera esa idea como de instalación general de la exposición. ¿No? Es como si se pensara que el formato de exposición es coextensivo del formato de instalación.
Y esta pieza pues para mucha gente es mítica porque nadie la vio. Se hizo en una exposición que fue vandalizada y siempre se habló, digamos, de ese ejercicio de haber sido destruida, de sus motivaciones y demás, y pues finalmente la obra se ha podido, digamos, que reconstruir y pues es posible verla. Se pudo ver en Medellín otra vez y otra vez fue vandalizada. Ahora, digamos, esperamos que no lo sea después de la exposición. Pues, ¿quieres contar algo de la otra pieza, la otra esfera? La que está del lado de acá. El meteorito. Sí. Sí, esta precisamente fue también una obra revisada, ¿no? Es una pieza que él hizo un intento en el 2010 y no quedó muy contento. Entonces fue de las primeras piezas que produjo el banco, se produjo aquí mismo y se hizo con muchísimo tiempo, ya estuvo meses ahí guardadita. Se decidió finalmente sacar fotocopias del original. Esa es esta obra que se llama Una vez más a esta estrella, que es la tonsura que se hizo Duchamp aquí en la parte trasera de su cráneo, que la hace Álvaro Barrios también como una especie de performance vivo. Ahí está. Cuando visita el Museo de Filadelfia, donde está toda el acervo pues, de obras de Marcel Duchamp. Entonces, esa tonsura que él se fotografió en ese momento, en los 80, pasa a ser fotocopiada, que es una de las obsesiones pues, de la exposición también. La repetición, como tú dices, es como llevar al límite el deseo, ¿no? Entonces, como repetir y repetir el medio mecánico, y con esas fotocopias muy básicas trabajamos muchas de las instalaciones de la muestra. Entonces esto se produjo ese meteorito acá que quedó como una forma de declaración fuerte, que él dice que es la caída de los dinosaurios, ¿no? Que es una especie de irrupción del Duchamp que viene a acabar con todo, ¿no? La verdad de lo nuevo está en la no verdad de lo viejo, ¿no? En la destrucción de lo que consideramos real, de las relaciones sabidas y seguras del arte, ¿no? Es la crisis del arte para dar paso a cosas totalmente resignificadas, nuevas relaciones, nuevas apropiaciones, ¿no? Entonces esa es la historia de esa pieza y queda ahí como jugando en una constelación que se vuelven como planetas. Como el grado que está al lado. Exactamente, entonces empieza ese universo que está en las cajas, trata de salir un poco afuera, ¿no? Y la instalación vieja está del 60 y pico, que tú dices que es mítica, de pasatiempo con luz intermitente, pues entra también a jugar en una nueva constelación, entra a ser parte como de un cosmos, ¿no? Porque además digamos que mucha gente no sabía que cuando Álvaro estaba chiquito, cuando tenía como 14 años y de ahí en adelante, recortaba los cómics y hacía rollos para pasar con cajas de cartón, hacer películas de cómics que fabricaba él mismo. Entonces claro, cuando hace esa pieza que es como una sumatoria de esas hipotéticas cintas, está como dándole otra dimensión a eso que era un espacio como intrínseco, lo va sacando hacia afuera, pero nos faltaba como la primera parte. Entonces cuando uno ve es como por qué, si uno ve los primeros dibujos de Álvaro, entiende que su interés en el cómic no viene del pop, que él no conocía que eso existía, él viene de que él cuando niño leía ese tipo de cosas, pero esa pieza esférica, digamos que se entiende mejor cuando uno ya ha visto, por ejemplo, en la sala de abajo, los objetos que están ahí, que son esas colecciones nuevamente de repeticiones que están basándose en esa narración que tiene la tira cómica. De hecho, cuando chiquito también dibujaba tiras cómicas hechas por él cuando veía películas. Entonces, que era como una forma de vuelve la tira cómica a película, vuelve la película a tira cómica, que vuelve a estar esa idea de estar como cruzando los universos y cambiando las escalas, que es lo que pasa aquí con las cajas negras hacia adentro y la caja negra que es la exposición hacia afuera, ¿no? Sí, de hecho ahí está la sombra, ¿no? Que en ese caso a él le interesó mucho cómo la sombra de este vidrio con un reflector podría generar otra obra, y de hecho le coloca un título adicional, una ficha técnica específica que le recuerda al espectador cómo se transforma
una situación de 3 dimensiones, como el mismo vidrio, en una situación de 2 dimensiones, lo que es la sombra. Curiosamente, aunque él tampoco lo conocía, muchos de los análisis más sofisticados de la obra de Marcel Duchamp, que son de la década del 70, se centran básicamente en pensar a Duchamp como un artista que se fundamenta en proponer obras que se sustentan desde el reemplazo de los íconos gráficos, que son los signos de representación gráfica que eran propios del arte de la era moderna, por signos de presencia, por índices, decían en ese entonces los semiólogos, que son básicamente la sombra, el olor, la huella, la marca, o por ejemplo la fotografía. Entonces, cuando se examina todo el vínculo que hay entre Duchamp y la fotografía, esa marca de la sombra, que fue para él muy importante en pinturas, objetos y demás, se vuelve fundamental. Y digamos que intuitivamente Álvaro, sin conocer esas discusiones teóricas, entiende que es fundamental cuando hace una referencia al gran vidrio, proyectar sombra de él sobre la pared. Y eso lo hace, como decía María Belén al principio, siguiendo esa intuición, que es como un motor que articula todos esos universos que tiene él en su trabajo. Sí, eso es como una ventana a un mundo paralelo, ¿no? Sí. Y el texto que hay es muy bello, hace parte, digamos, de su obra poética, literaria, escrita, que es Los sueños con Marcel Duchamp, que es una de las obras centrales en el piso, digamos, conceptual de Álvaro Barrios. Y ahí está en la sombra, él lo escribe a lápiz, que dice: soñé que el espíritu guía, otra vez siguiendo como su pensamiento del espiritismo, soñé que el espíritu guía de mi pequeño gran vidrio era Marcel Duchamp. Y él venía en forma de sombra a visitarlo por la noche. Cuando no había nadie y todo estaba en silencio, ellos hablaban de cosas importantes y bellas que solo ellos entendían. Eso es lo que dice ahí ese texto en la sombra. Entonces, el vidrio, el mini vidrio, el pequeño gran vidrio de Álvaro Barrios es una retrospectiva falsa, nuevamente. Sí. Él tiene ahí una cantidad de obras que él emula como si fuera su vida artística, ¿no? Se copia a sí mismo, se inventa a sí mismo en una retrospectiva, las pega en el gran vidrio, pero resulta que las figuras que hacen las sombras son idénticas al gran vidrio de Duchamp. O sea, realmente la copia, la recreación, digamos, del gran vidrio está en la sombra. No está en la luz. No está en la luz ni está en el objeto, ¿no? Entonces es la presencia fantasmal de Duchamp, ¿no? Es la presencia poética del otro, ¿no? El llamado al otro. Es como, ¿sí? Incluso se podría forzar la sombra, no lo quisimos hacer para no interceder un poquito con la circulación en la sala, pero se puede ubicar el reflector de manera que la sombra sea idéntica en tamaño al gran vidrio. Exactamente, digamos, como que no está la referencia a otra, uno lo imagina igual de grande que el original. Y es curiosa esta idea también de la proyección, como de ese universo, de una realidad a otra, porque hay gente que se ha puesto, bueno, esta pieza, como mucha obra de Duchamp, ha generado obsesiones rarísimas. Hubo un artista que hizo un modelo tridimensional de cómo sería el vidrio si fuera tridimensional y no bidimensional. Entonces, ¿cuál sería la profundidad de los solteros? ¿Cuál sería la profundidad de los pistones, etcétera, etcétera? Y termina siendo más grande que este cuarto. Entonces uno lo ve de frente y se ve idéntico, lo ve de lado y es una cosa gigantesca, que es otra vez esa proyección como esta. Es decir, como que una obra que tiene esa cualidad como la del vidrio, que es ser más o menos incomprensible, motiva a ese ejercicio como obsesivo de intentar descifrar esa incomprensibilidad. Como decía Duchamp, el vidrio es transparente en sentido literal y opaco en sentido conceptual. Es decir, lo deja ver a uno a través de, pero no lo deja ver a uno a través de. Y esa es parte de esa complejidad que tiene tal vez la obra de Duchamp, que fascina a los artistas porque los motiva a entender, como decía Joseph Beuys, que el arte no lo revela todo. Siempre tiene un secreto, siempre hay algo que no puede ser descifrado, y eso, digamos, que motiva que uno vaya a la fuente una y otra vez, o vaya a la obra una y otra vez a tratar de sacarle algo nuevo, pero nunca lo dice todo. Bueno, por menos no lo en arte.
Sí, y precisamente un poco creo que la obsesión de Álvaro Barrios, que viene a ser otro leitmotiv de la exposición, con Duchamp es precisamente el Duchamp esotérico, ¿no? El Duchamp, que bueno, que yo creo que un cuerpo de obra nunca ha sido leído tan heterogéneamente, pero digamos nosotros nos centramos en esa apreciación de Duchamp porque es la que él tiene, sí, en su corazón, ¿no? claro, En su intuición, ¿no? Es lo que él construyó. Exactamente, ese es el Duchamp de Álvaro. Entonces, independientemente de que haya sido o no, porque también hay otros, pues Arturo Schwartz, que sabes tan importante para la vida de Duchamp, su obra artística, considera también que él es un alquimista, ¿no? Y entonces, en esa zona de no conocimiento, en donde precisamente está la conciencia, está la creación, y es esa como la pulsión que une de una forma también es un contrasentido el ejercicio de apropiación constante que hace Álvaro Barrios, no solamente de la obra de Marcel Duchamp, sino de la propia realidad, del cómic, del mundo de la cultura popular, de la apropiación que hace de los otros artistas, ¿no? De su cultura de base. De su cultura de base. Porque, por ejemplo, una cosa interesante y que es clave señalarles que Duchamp es un artista muy conocido el día de hoy. En el año 2005, si no estoy mal, la Tate de Londres entrevistó a 500 expertos alrededor del mundo, expertos en arte moderno, para preguntarles cuál sería el artista del siglo XX que más influencia tendría sobre el siglo XXI. Y la coincidencia fue casi unánime en que ese artista era Duchamp. Si hubieran preguntado en el año 95, hubieran contestado todos que era Picasso. Es decir, en el lapso de una década, el paradigma parece haberse situado en otro horizonte, y de esa manera es que como Duchamp, digamos, que emerge como una figura de estudio y de análisis para, sobre todo, los programas de formación artística. Cuando yo estudié arte en los años 80, Duchamp no existía. Uno no estudiaba obras de Duchamp en clase. Duchamp pasaba como en una especie de revisión general del dadaísmo, ponían una obra de Duchamp que era La Fuente. En la revisión general del futurismo colocaban el desdibujando la escalera y eventualmente mencionaban también en el dadaísmo el Gran Vidrio, pero como si fuera una pieza cualquiera, como las de Picabia y demás, sin hacer ningún tipo de atención. Casi nadie conocía nada más de este artista, no motivaba de forma particular ningún interés, ninguna inquietud, pero una década antes de ese momento ya estaba Álvaro obsesionado con esa perspectiva, digamos, como oscura y espiritista y todo ese mundo esotérico que le dio a él como un vínculo con su trabajo. Entonces es como una apropiación muy genuina que no se fundamenta en la puesta de moda de Duchamp, que ya es de los años 90, es decir, en los años 70 hubo estudios muy importantes sobre su trabajo, pero en el mundo académico cerrado, en el contexto neoyorquino, porque se acababa de morir él, básicamente. Pero en los 80, digamos que esto no genera ningún tipo de reacción. En los 90 aparece ya como otro público con otras expectativas, y ahí es donde uno ve exposiciones retrospectivas de Duchamp en la Bienal de Venecia, y luego otras exposiciones que no dejan de realizarse. Ya hubo hasta una en Buenos Aires, mirando la vida de Duchamp en Buenos Aires, pero todo eso, digamos, como decías tú, es al margen del interés de Álvaro. Digamos, Álvaro no está mirándolo desde los argumentos teóricos, ni siquiera de Octavio Paz, no está mirando ninguno de esos discursos como establecidos, ni tampoco los nuevos discursos, está mirando su vínculo intuitivo, fantasioso, onírico, con lo que Duchamp le permite, digamos, que proyectar hacia su trabajo. Es como, uno diría que Álvaro creó el Duchamp que deseaba y que necesitaba su trabajo. No exploró como un historiador lo que sería, digamos, Duchamp en sí, sino era el Duchamp en él lo que le parecía, digamos, tal vez apasionante, motivante y fundamental. Sí, y de hecho crea un alter ego, como lo hizo el propio Duchamp, crea un alter ego con el propio alter ego que creó Duchamp, ¿no? Que es esa obra fundamental que es Álvaro Barrios como Rose Lavie, ¿no? Como Marcel Duchamp. Como Marcel Duchamp. Entonces, esta es la foto. Sí, entonces digamos que es precisamente el juego de soñar, de imaginar, de la fantasía que construye un Marcel Duchamp, que es un alter ego, que a la vez colaboran ambos, y él también empieza a crear un alter ego Álvaro Barrios, que se funde en Duchamp, ¿no?
Hay unas piezas que el que esté distraído y no conozca bien la obra de Duchamp puede pensar, después del relato de la muestra, que es una obra de Duchamp, que me parece muy divertido. Yo creo que en algún momento yo caí en esa trampa, y es precisamente esa pieza que está ahí al lado del pequeño gran vidrio, que es un vidrio también, que es una figura de dos personas, una pareja. Esa aparece en hay una acuarela que se llama Llegada de una obra de Marcel Duchamp a Venecia, y aparece esa obra en la acuarela llegando, está en la exposición. Entonces, él empieza llega un momento en que no se sabe quién es la obra de quién. Porque realmente lo que Duchamp hizo fue hacer una apertura para una exposición surrealista. Hizo como un arco con la forma de una pareja para que no entrara a la exposición, pero para Duchamp no fue una obra en sí, y de hecho no apareció más que en el contexto de esa exposición. Él hizo como 3 o 4 proyectos que uno podría llamar como museográficos, que tuvieron que ver como con la intervención de la instancia de la exhibición para demostrar que es un espacio que también tiene discursos, tiene, digamos que una carga creativa importante. Uno puede pensar que la exposición es tan susceptible de ser entendida como una obra, como lo es una pieza singular, y en ese sentido, al ponerle el marco y demás, sí, mucha gente puede llegar a confundirse y pensar que lo que Duchamp hizo fue una pieza autónoma y no una intervención, digamos, museográfica para un contexto expositivo. Y en la que mencionaba María Belén de la reconstrucción de Duchamp como Ego se la vi, es muy interesante que realmente Álvaro funciona 2 obras, que es la Mona Lisa con bigotes, que le llama LHOQ, y la misma Ego se la vi, que es, ahí se ve la pieza, porque el ejercicio que plantea Duchamp es cuando mira la Mona Lisa y le dibuja bigote y barba, Duchamp, digamos, entiende que cualquiera que la vea puede pensar que es un hombre. Entonces, no que es una mujer con un bigote y una barba dibujada. Y ese poder, digamos, como de convicción de las imágenes, lo lleva a colocar esa frase de LHUQ, que es una frase que alude a una mujer que tiene el trasero caliente, pero que realmente significa en francés una mujer excitada. Lo que estaba tratando de señalar es cómo en el arte hay un sesgo de género, como todo el arte occidental es patriarcal, es masculino, es machista. No hay un lugar para un sujeto femenino que desea, en el sentido, digamos que hegemónico, y por eso plantea, ahora se lee pues muy sexista también Duchamp, porque plantea que para que una mujer actúe según el deseo, el objeto debe ser masculino, ¿no? Lo que él dice es como pongamos en lugar de una mujer para el disfrute de los hombres, un hombre para el disfrute de las mujeres. Digamos que eso deja por fuera un montón de cosas, pero Duchamp también, digamos que hizo ese ejercicio de convertirse en mujer a través de la fotografía para demostrar cómo la fotografía construye, digamos, la realidad. Cuando uno ve una mujer o una persona todavía como mujer, puede pensar que es una mujer, y de hecho Duchamp le ocurrió cuando él vio una película de Charlie Chaplin, sale Chaplin vestido de mujer y él por un segundo cayó en la trampa que era mujer. Él toma la idea de hacer el Ego se la vi de Chaplin. Entonces uno puede ver que Álvaro es como nieto de Chaplin. Y en ese sentido Álvaro fusiona las 2 imágenes haciendo un Ego se la vi donde una mujer donde un hombre se vuelve mujer, pero con el bigote la mujer se vuelve hombre otra vez, ¿no? Es como un hombre que se vuelve mujer que se vuelve hombre, que es como, le agrega una capa de complejidad a lo que había sido el proyecto de Duchamp, y nuevamente por un ejercicio intuitivo. No es un ejercicio, digamos, racionalista de planeación y estrategia, sino es un ejercicio, digamos, que opera en la lógica, digamos, onírica en que trabaja Álvaro. Sí, Arturo Schwartz, en el artículo que escribe presentando esa retrospectiva que se hizo de Duchamp en el 70, que lo revela como alquimista, dice que ese alter ego de Duchamp está muy cerca de la figura del revis, ¿no? del bisexual sagrado, porque para el alquimista la bisexualidad es una forma de divinidad, ¿sí? Así como digamos, la relación entre hermanos, que él también tenía una relación bien compleja con la hermana. Entonces, empieza a enlazar esa serie de alter egos que tienen que ver con la identidad sexual, con
con el esoterismo, ¿no? Y son como los rastros de una vida privada de Marcel Duchamp en busca de lo esotérico, ¿no? Entonces, aquí nuevamente aparece esta apropiación de Marcel Duchamp, que hay varias apropiaciones, aquí hay un juego, ¿no? Sí, juego de una sobre otra. Entonces, que lo que inventó Duchamp como ready-made recíprocos. Y es muy bello este que se llama Como mensaje escondido, que además se roba también el título de otra pieza de Duchamp que, que es muy distinta a esta. Pero nuevamente aquí estamos señalando esa zona de no conocimiento, ¿no? Es que no es posible acceder, hay una zona dura, un núcleo duro de la obra de arte, de la realidad, de la existencia, que es imposible conocer. Y es ahí en esa zona de no conocimiento donde está la conciencia, digamos. ¿Dónde está el sujeto? Donde está el sujeto. Entonces, como ven, sí hay una relación muy alquímica entre los dos artistas. Es muy interesante esa pieza de la izquierda, porque es en el año 70, Jorge Grusberg, que era un curador joven en Argentina, y de una estrategia como extrañamente muy del tercer mundo para hacer Argentina, y es que se hacía la Bienal de Sao Paulo en Brasil, y entonces Grusberg invitó a un montón de artistas jóvenes del mundo entero a participar en un proyecto llamado Arte de Sistemas, que era una exposición de la Bienal de Sao Paulo, independiente de ella y en Buenos Aires. Entonces no tenía nada que ver. Pero la gente cayó en la trampa y participó Christian Boltanski, que era un jovencito, participó Hans Haacke, Daniel Buren, Michael Asher, bueno, como todos los como conceptualistas de los 70s, que eran como los críticos institucionales, participaron de esa exposición. Hubo 5 colombianos, Jonier Marín, me acuerdo, Antonio Caro, Bernardo, creo, Bernardo Salcedo y Álvaro presentó una foto de esto. Entonces lo que básicamente se vio, ese catálogo está en Medellín por fortuna en la biblioteca del Museo de Antioquia, el catálogo de la exposición Arte de Sistemas, que curiosamente se hizo 6 meses después de la exposición Information, que fue la primera exposición de arte conceptual hecha en un museo. Entonces es como una historia paralela con los mismos artistas en Buenos Aires y con ese juego como de falsedad que es como muy Álvaro Barrios. Y entonces aquí lo curioso es que hace una obra de verdad que siempre fue una fotografía. Sí, porque de hecho la utilizaba, porque ahí lo que se hace es, lo que hacemos en el Centro de Investigaciones Psíquicas, en esa zona de la sala, Sí. que lo hacemos a través de una mesa que además tiene todo el gesto de la mesa es tan importante para las mediaciones psíquicas. Entonces eso es realmente utilizado en la sesión psíquica porque es agua magnetizada que él magnetizó además para la muestra, que estaba con su agüita en el montaje magnetizándola. Bueno, entonces es un acto, ahí se confunde nuevamente lo que es serio, lo que es broma, lo que es artilugio, lo que está pensado como realmente que funciona, ¿no? Entonces es todo el momento de la atención que finalmente creo que resume muy bien la psiquis de Álvaro, y es que lo que hablábamos antes, que empezáramos a hablar públicamente, que es muy particular de Álvaro, y es que él realmente no tiene sentido del humor, ¿no? No hay una línea que separe la seriedad de la broma, él no entiende una broma, y su obra toda es doble, es seria y es en broma, ¿no? Entonces es como esa ambivalencia permanente entre arte y no arte, lo que decías antes, ¿no? Él no distingue muy bien qué no es arte, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y le cuesta mucho trabajo cuando digamos, es objeto de esa pulsión como de actualizar y repetir, entender si realmente es la misma pieza u otra, como pasa un poco con el Mar Caribe, que es un Mar Caribe completamente diferente a los que hemos visto antes, que tiene una cosa que me parece muy interesante para eso de lo micro y macro, y es el mapa que está junto a la puerta, donde le muestra a uno cuáles son las coordenadas que la obra refiere en su construcción, lo que uno ve ese techo de papeles azules y rojos, que uno a veces pensaría que es el mismo tipo de referencia, y lo que Álvaro hizo fue pensar, cuando hizo la obra al principio, en cómo se representa el mar en un mapa, y el mar Caribe en particular, en un mapa como cualquier mar, es un cuadrado azul, ¿no? Porque son los paralelos y los meridianos que se cruzan, entonces quedan unos cuadrados. Entonces el Caribe es un cuadrado de esos azul, que sería igual que el Mediterráneo o el Índico, igual que sea,
pero él, como es del Caribe, entiende que ese cuadrado azul tiene otras implicaciones. A él entonces le obsesiona también, como le interesa leer cosas raras, le obsesiona el libro La Casa del Snark de Lewis Carroll, porque en el libro La Casa del Snark la gente viaja en un barco que nunca toca tierra. Entonces, ¿qué noción de espacio maneja alguien que nunca toca tierra? O sea, que está en un barco moviéndose todo el tiempo, pero el movimiento nunca llega a una referencialidad, digamos, que uno llamaría geográfica. Por eso, en el libro de Lewis Carroll, un pintor que es Henry Holiday, pintor prerrafaelista, otra obsesión onírica de Álvaro, que es el prerrafaelismo, grafica el mapa de la Casa del Snark y él dibuja un cuadrado blanco sobre fondo blanco, como si fuera Malevich, pero 60 o 70 años antes, y le coloca unas coordenadas cambiantes, y es ahí donde se mueve el barco. Entonces Álvaro mira ese mapa, mira el mapa del Caribe y descifra entre los dos esta otra configuración y le coloca a cada mapa unas coordenadas que hacen ver qué cuadrante del mar está siendo referido a ese mapa, y entonces aquí nos pone en la exposición un mapa con los nombres de con la tierra graficada y los cuadritos chiquitos hechos como a escala las coordenadas que está abarcando cada barrio. Entonces se ve como una dimensión de que la obra es enorme comparada con el mapita, pero el mapita deja ver que es nada comparada con la realidad que representa, ¿no? Que es como ese juego como el del Espiralantes, ¿no? Que uno ve algo grande, algo pequeño, pero lo pequeño es más grande que lo grande, y es como un cambio incesante de nociones como de marcos de realidad. Y eso también tiene otra historia literaria, porque a Álvaro le fascinó, creo que como a todo el mundo, como muchísima gente de su generación, le fascinó el libro Cien años de soledad de una manera distinta a nosotros, porque él leyó el libro cuando el libro no era reconocido como una obra maestra. Entonces no había la carga de que tiene una obra, que uno lee una obra que es como ir a ver la Mona Lisa, sino que la gente que tenía en ese momento entre 20 y 30 años de edad, o 20 y 50 años de edad, leyó un libro que era un libro, no tenía nada especial, y descubrió un mundo rarísimo, particularísimo, que le generó una huella muy singular, ¿no? Toda la gente que leyó ese libro después, pues lee, como les decía antes, una cosa que es como preciosa, ¿no? Como leer un diamante. Entonces Álvaro encontró que Aureliano Buendía tenía un sueño cuando estaba viejo, y era que se acostaba a dormir en su habitación, y en el sueño él pasaba a través de una puerta que estaba junto al espejo, que su habitación no existía en la realidad, y se encontraba en un segundo cuarto idéntico al primero. Entonces iba pasando de cuarto en cuarto, de cuarto en cuarto, y su sueño se iba desplegando esa repetición de espacios, o más lejanos o más cercanos a algo, y cuando llegaba su mayordomo, o como su sirviente, no recuerdo qué el personaje era lo tocaba en el hombro, él se despertaba, entonces iba yendo como de cuarto en cuarto, y se despertaba en su cama. Y cuenta entonces que en uno de esas siestas lo llegó a despertar el personaje y él se fue pasando de cuarto en cuarto y se despertó en un cuarto que no era y murió. Entonces esa explicación de la muerte también creo que es como muy en la línea de la comprensión de la muerte que hay en la exposición, que pasa de un lado, digamos, como del martirio, por ejemplo, a un lado onírico, ¿no? Donde parecería ser que es un paso a otro lugar diferente. Este es otro ejemplo de algo que no es arte para él, pero que podría hacerlo para uno. Podría hacerlo para uno, y de hecho ya quedó como una obra de arte, esto es del año 70, esas son cartas del tarot que son realizadas por él, pues la imaginería y todo, ¿no? Es una apropiación, no sé si ven ahí la fuerza, pues, que jamás se hubiera representado así, ese es Sansón de la cristiandad, ¿no? Bueno, entonces luego me he enterado que los aprendices del tarot tienen que hacer su propio tarot. Oh my God. Para que tenga validez, para que tenga energía. En su proceso de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces esto lo encontramos en sus archivos personales. Y es su propio tarot. Y su propio tarot, que entró a ser parte de la colección del Centro de Investigaciones Psíquicas. Esta es una obra falsa, con papelería verdadera, del Museo Duchamp de Arte Malo. Entonces, es una reproducción casi idéntica de una carta que hizo en el año 80, pero es digamos, como si fuera original, no lo es. Y es una carta hecha ahora. Es una carta hecha ahora que escribe Rose Lavie a Man Ray. Porque hay una cosa, digamos, que hablábamos antes, y es que cuando uno mira el trabajo de Álvaro,
nunca puede dejar de extrañarlo a uno la caligrafía, la calidad del dibujo, ya sea, por ejemplo, cuando dibuja arquitectura, cuando dibuja personajes, cuando, por ejemplo, ilumina un dibujo como es el caso de las acuarelas. Ningún artista puede quedarse callado ante una pieza de Álvaro, digamos, ya sean las pinturas recientes, como cuando pinta a Frida Kahlo pintando un Pollock. Cualquier pintor dice como, wow, pero por el Pollock que pinta a Frida, es decir, ese Pollock que interviene está tan impactantemente bien construido que es sobresaliente, pero para un lector común y corriente es como una cosa comprada en el mercado, no parece un ready-made, parece como un gráfico de un libro, porque el espectador común no es consciente que eso fue hecho a mano, porque las obras recientes de Álvaro borran esa idea, pero todo eso, su carrera tiene esa sorprendente habilidad, ese virtuosismo salvaje, pero para él eso no es valioso, es decir, él nunca va a hablar orgullosamente de esa capacidad, le da como pudor ese ejercicio, porque su obsesión está en pensar cómo hacer ese tipo de construcción está realmente apropiándose de algo. Es como decía alguna vez un teórico gringo, es como una fotografía hecha a mano, ¿no? Como él hace como un ready-made a mano, que es una cosa como muy contextual de América Latina, muy referencial de la historia del arte colombiano, que es una historia totalmente marcada por la preeminencia del dibujo. Uno ve el dibujo en Colombia como algo constantemente visible desde la expresión botánica, que forma un montón de dibujantes, y década tras década, corriente tras corriente, se sigue resignificando, reapropiando para otro tipo de cosas. Uno ve que aparecen artistas como Fernando Botero, que era un dibujante, bueno, sigue siendo impresionante en el ejercicio de ese tipo de habilidades, o Luis Caballero, o Miguel Ángel Rojas, o Óscar Muñoz, pero uno sigue yendo para gente más joven y aparecen Gabriel Sierra y Mateo López y Nicolás París, y como que nunca terminan de encontrar dibujantes, pero todos son en cierta medida súper diferentes, y muchos asumen el dibujo como algo que parecería ser prestado, ¿no? Como si fuera una herramienta ya encontrada, y por eso es tan curioso ese maridaje actual entre artistas muy conceptuales que hacen dibujos, no que hacen ejercicios, digamos, retóricos o teóricos. Y creo que él es un ejemplo clarísimo de eso, como el uso de ese tipo de habilidad como un ready-made, como algo que ya existe, que es como tomar eso de la historia del arte y apropiarlo y hacerlo en cierta medida como invisible, como si fuera algo hecho por una máquina. Por eso mucha gente ha dicho que el arte moderno terminó en cierta medida, sobre todo como entre las décadas de 1870 y 1920, terminó siendo una especie de forma secular de creencia. Para muchas comunidades en ese proceso histórico, cuando, digamos, hubo tantos debates en torno a la validez de las creencias religiosas, muchas personas como que terminaron refugiando esas motivaciones, por decirlo, en su capacidad reflexiva, en acercamientos a la poesía, el cine, la música y el arte, y de ahí que haya sido tan importante esa confluencia para generar la abstracción, porque parecería ser que podría reemplazar ese ejercicio de depositar una proyección imaginaria en un lugar que parecía real y ahora ponerlo en otro lugar que también podría ser real, ¿no? Que es ese ejercicio de que sobre todo el arte moderno abstracto siempre tiene una contradicción, es que los artistas hacen cosas como súper materiales, súper físicas, ¿no? Que están haciendo ejercicios digamos que operativos, lógicos, teóricos, intelectuales, que tienen que ver con replantear la lógica material del arte, pero cuando hablan de arte, hablan de forma totalmente filosófica, ¿no? Cuando uno lee lo que escribe Mondrian, o lo que escribe Malevich, o cualquier artista de esos, parece estar leyendo uno o filosofía o poesía, pero lo que están haciendo en realidad podría ser comprendido como un trabajo casi que de albañilería, ¿no? En el sentido de replantear hasta el fondo la noción de cómo se entiende la pintura en su superficie, pero es esa contradicción de que hay algo fundamental ahí que parece funcionar de forma irracional, y es como creer que realmente en ese ejercicio algo cambia, como decían los orientales, ¿no? Muchos artistas orientales dicen que cuando un artista trabaja sobre un hecho, ese hecho se vuelve diferente, aunque nadie vea la obra que hizo. El ejercicio de mirar algo y reflexionar sobre él transforma ese acontecimiento, y en parte en el modernismo ocurrió mucho porque ustedes recuerdan que el arte moderno estuvo sesgado por la guerra, ¿no? Entonces era como una forma de negociar cómo se convierte un camino cultural seguido por siglos en una especie de tumbo para la humanidad, cómo las concepciones y representaciones culturales, políticas, económicas que habían sostenido Europa por siglos
parecían llevar como único destino a la guerra, y eso obviamente motivó de forma muy particular, sobre todo, el ejercicio del surrealismo, ¿no? Pensar cómo sería la realidad si esta fuera moldeada por el deseo. Y creo que el trabajo de Álvaro, pues décadas después, no es un artista surrealista, sí se nota muchísimo de esa como libertad que implica la idea de proyectar el deseo, como de que es lo que uno llamaría el mundo imaginario, ¿no? Es la imagen del mundo conformada según mi deseo. Sí, es un surrealismo, pero un surrealismo que no enfatiza lo enigmático de lo enigmático, sino lo absurdo de lo cotidiano, ¿no? Es como extrañar, que es un poco lo que hace Duchamp en realidad, extraña objetos de la cotidianidad más porosa, como un urinal, ¿no? O una rueda de bicicleta, la extraña de tal forma que uno no sabe, absurdo, que uno no sabe qué es. Que uno no sabe qué es. Y cuando uno ve sobre todo en la fuente particular, pues ya ese objeto no se puede usar para lo que fue creado. Y se supone que la significación de un objeto es su función. Cuando la función no va más, el significado se suspende. Entonces uno empieza a ver es como un signo de interrogación. ¿Qué significa eso? Pues como una obra de arte. Significa ese misterio, ese núcleo duro que no se deja simbolizar del todo, que no se deja descifrar y que uno rodea sin parar. Eso es bastante surrealista, mira, muy cotidiano, las planchas, la mesa, el comedor. Y pues está muy presente también en los textos soñados con Marcel Duchamp, donde él se inventa ese alter ego propio, que es el mismo reflejado en él, en Duchamp. Y ahí el texto finalmente se vuelven imágenes, ¿no? Porque los sueños son siempre imágenes. Sí, uno los lee y empieza a proyectar una situación imaginaria. Pero son totalmente surrealistas, es el extrañamiento de lo cotidiano, ¿verdad? Y además una crítica muy con un mundo bastante complicado en términos de tiempos, porque lo viejo se vuelve futurista. Logra hacer una crítica social bastante interesante, sobre todo en medio del coleccionismo, la institución artística, el valor del arte como un fetiche, ¿no? Sí, por ejemplo, en las pinturas recientes es muy significativa esa dimensión de glamour y sesgo aristocrático que tiene el universo del coleccionismo, que es como una cierta burla a una situación que puede ser todo lo contrario, ¿no? O que puede entenderse el arte como una mercancía más, como un anillo, como una piel, como un mantel, etcétera. Y es curioso entonces ver que si a nivel espacial él hace esa transposición de lo micro y lo macro, a nivel temporal hace algo parecido, ¿no? Como la idea de unas burbujas que se cruzan y que tienen que ver con esa idea de reciprocidad, de buscar cómo una cosa se cambia por otra, ¿no? Como en la película La Mosca, pasar de una cabina a otra y mezclarse con algo nuevo. Hay como un periodo de la obra de Álvaro que son como las cajas que están arriba, como esa cosa del figurista, ese tipo de obras y ciertos dibujos y collage que realmente parecen como excesivamente singulares, como un fenómeno singular, como que no tiene parangón, que es algo que surge de esa manera tan extraña como Álvaro fue articulando vivencias, fuentes culturales, experiencias, contextos, ¿no? Él vivió en una Barranquilla muy específica que no es parecida a la de ahora, tuvo una serie de contactos sociales, culturales, intelectuales. Su vinculación con los nadaístas, por ejemplo, fue muy impactante para lo que le generó en su carrera como artista y demás. Toda esa mezcla, digamos, generó algo como un cóctel muy particular. Uno podría decir eso a todo artista en general, pero hay unos que parecen más singulares que otros, ¿no? En el sentido de que sus referencias son más heterogéneas y más múltiples, ¿no? Que creo que es el caso de él, y eso hace como su obra como por momentos inclasificable, ¿no? Pero también paradójico porque todo el tiempo estamos escapando a la idea de autor, ¿no? Sí. Y el aura de las piezas. Porque y todo viene de apropiaciones. en la estrategia de la apropiación, precisamente la apropiación es el arte como paradoja, ¿no? Porque finalmente no hay acto de creación en el sentido estricto. Sí, eso no existe. ¿No? Porque no existe. No hay originalidad. No hay originalidad, las obras no deben tener aura, ¿no? Entonces es todo el tiempo un contrasentido, ¿verdad? Porque él es muy singular, pero al mismo tiempo está en la búsqueda de demostrar que la singularidad puede ser una ficción.
que es una ficción. Es más, toda la construcción de Álvaro como la exposición finalmente es una ficción. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.